Hermanos y hermanas. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta tarde y me da mucho gozo saber que el pastor Richard ha empezado esta escuelita para equiparnos pues al cuerpo de Cristo, para ser más educados en las cosas de Dios, para poder discipular a la gente en una manera correcta, para saber las cosas que son muy importantes en la fe cristiana, para poder saber más pues de Jesús y enamorarnos más de Él. Y yo sé que cuando la gente oye la palabra teología sistemática, lo que viene a mente es algo nomás estudioso, algo que no es práctico, pero en la realidad la teología es la cosa más práctica en el mundo, porque nos enseña quién es Dios. Y si vamos a adorar a Dios, si vamos a servir a Dios, tenemos que saber quién es y cómo es Él y qué son sus mandatos, qué son su voluntad pues para nuestras vidas. Y en este curso, nomás rápidamente, nomás quiero decir, el libro que tenemos es Todos Somos Teólogos, del pastor R.C. Sproul. El libro tiene muchos capítulos y vamos a estar leyendo 2 capítulos cada semana en el libro, y en este día vamos a hablar sobre el capítulo 1 y 2, qué es la teología y el alcance y propósito de la teología. Así que vamos a estar aquí por 2 horas. Entonces vamos a cubrir el primer capítulo en la primera hora y luego el segundo en la segunda hora. La manera que va a trabajar esto va a ser que yo voy a dar una lectura sobre el capítulo y luego vamos a tener un tiempo de preguntas. Así que si tiene una pregunta, escríbala para que no se le olvide, y espérese hasta la hora de las preguntas para preguntarlas. Y los animo a que hagan muchas preguntas, porque a veces uno da una clase y nada le da pena a la gente subir la mano, hacer una pregunta, pero es muy importante que usted entienda todo lo que estamos enseñando aquí. Así que por favor hagan muchas preguntas. Y también yo soy nacido aquí en los Estados Unidos, así que tengo el español un poquito mochado, así que voy a pedir que a veces me ayuden. Si no sé qué es una palabra, yo les ayudo con su teología y ustedes me ayudan con mi español. Una vez hice una clase, un estudio bíblico, y les dije a todos que estaba muy excitado para tener la clase, y me dijeron, no, así no se dice eso. Así que por favor, si digo algo incorrecto, por favor, ayúdenme, y así nos vamos a entender mejor. Así que el primer capítulo en el libro de Todos Somos Teólogos es ¿qué es la teología? ¿Okay? La palabra teología tiene 2 partes. La primera es ología, teo, y la segunda es ología. La palabra teo viene de la palabra griega para Dios. Así que teo simplemente significa Dios. Y luego ología, o palabra, o idea, o estudio de, es el estudio de Dios. Así que cuando hablamos de la filosofía o la fisiología o la biología, siempre es el estudio de algo. Así que la teología es simplemente el estudio de Dios. La teología no es algo que es únicamente de la religión cristiana. Hay muchas teologías en el mundo. Por eso es que el libro se llama Todos Somos Teólogos. Cada persona en este mundo, créalo o no, es un teólogo. Porque cada persona en este mundo tiene una idea o ideas de Dios. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué crees tú de Dios? Ellos te dicen, pues yo creo esto y lo otro y más aquello. Lo que ellos están explicando es teología. Porque ellos tienen un entendimiento que lo agarraron de sus padres o de la universidad o de donde sea. Pero todos tienen una teología. Entonces no hay
no es posible decir, pues yo no creo en la teología, o yo no tengo una teología, no tengo un interés en la teología. Todos tienen un interés en la teología y todos tienen una teología. Y lo que queremos agarrar en esta clase es una teología cristiana, una teología bíblica. Es posible estudiar la teología y no conocer a Dios, pero no es posible conocer a Dios y no saber la teología. Ahora, ¿qué significa eso? Que hay mucha gente que estudia la teología, y puede ser la teología bíblica, puede ser la teología cristiana, pero simplemente es algo estudioso para ellos. Simplemente es algo que se queda en la mente y nunca llega al corazón ni a sus vidas en una manera práctica. Y esas personas pueden saber mucho de Dios, pero no conocen a Dios personalmente. No tienen una relación con Jesucristo personalmente. Ahora, es imposible conocer a Jesucristo y tener una relación con Él y no saber la teología. Porque hay muchos que dicen, yo no necesito la teología, yo nomás necesito a Cristo. Y yo les digo, pues ¿quién es Cristo? Porque hay muchos Cristos. Hay el Cristo de los mormones, que es el medio hermano de Satanás. Hay el Jesús de los testigos de Jehová, que es Miguel el arcángel. Así que hay muchos Jesuses. ¿Quién es Jesús? Y luego me explican, pues es el Hijo de Dios, es mi Salvador. ¿Sabes que tú me estás explicando una teología? Eso es teología. Así que todos tienen una teología que conocen a Dios. El pastor Voddie Baucham dijo, la iglesia moderna está produciendo gente apasionada, con cabezas vacías, que aman a Jesús que realmente no conocen. Ahora, es una cosa muy triste ir a muchas iglesias y conocer a muchos cristianos y preguntarles, ¿qué es el Evangelio? Y muchos se quedan callados. Pues, yo no sé qué es el Evangelio. O les preguntas, ¿quién es Jesús? Pues tienen una idea sencilla de quién es Jesús, pero realmente no saben quién es Jesús en total. No saben qué son sus nombres, qué significa qué es Jesús, qué significa Cristo, qué significa Mesías, por qué Él tuvo que morirse. Pues yo sé que Él se murió en la cruz, pero no sé exactamente por qué. Es muy triste ver esas cosas. Así que nos queremos informar con no nomás las cosas básicas, las cosas sencillas, fundamentales, pero también las cosas más allá de las cosas sencillas para conocerlo más a Él. Para tener una fe fuerte, tienes que tener una teología fuerte. Lo más que sepas de Dios y quién es, y más de las Escrituras, tu fe va a ser más práctica y más fuerte. Así que otra vez, mucha gente dice que la teología no es práctica, pero en la realidad sí lo es. Y yo sé que vamos a crecer no nomás en nuestro entendimiento, pero también vamos a crecer espiritualmente, conociendo más de la teología. Ahora, en el primer capítulo nos da primeramente R.C. Sproul una definición de la teología. La teología que vamos a estar estudiando en esta clase es una teología muy específica, porque hay muchos tipos de teología. Hay la teología histórica, que es la teología de estudiar cómo es que las doctrinas de la iglesia cristiana se han desarrollado a través del tiempo, a través de los 2000 años del cristianismo. Hay la teología bíblica. Ahora, todas las teologías son bíblicas, pero esta en específico le llaman teología bíblica porque se trata de estudiar cómo las ideas, las doctrinas de la Biblia se desarrollan a través del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento. Ahora, nosotros vamos a estar estudiando lo que se llama la teología sistemática. ¿Okay? La teología sistemática. Y la teología sistemática es el estudio ordenado y coherente de las principales doctrinas de la fe cristiana. ¿Okay? Entonces, lo que significa eso es que
La Biblia nos habla de Jesús, nos habla del Espíritu Santo, nos habla del pecado, nos habla de la salvación, nos habla de muchas cosas, muchas doctrinas en la Biblia. Pero se encuentran en toda la Biblia en una manera que no está organizada necesariamente. Así que el enfoque de la teología sistemática es agarrar todas esas doctrinas y organizarlas bajo varios temas. Así que, por ejemplo, tenemos la cristología, que nos habla específicamente de la persona y trabajo de Jesucristo. Así que agarra varias escrituras de muchos lugares de la Biblia y las pone bajo ese mismo tema para que puedas estudiar específicamente esas cosas en una manera ordenada. Así que es algo muy útil y es algo que nos ayuda mucho. Dentro de la disciplina de la teología hay varias subdivisiones. Así que tenemos la teología sistemática y otra vez bajo de ese tema tenemos la cristología, que nos habla de Jesús, como les dije. Tenemos la pneumatología, que nos habla sobre el Espíritu Santo. Tenemos la escatología, que nos habla sobre las cosas futuras y el fin del mundo. Y esas nomás son unas de las criterias que tenemos bajo el tema de teología. Y vamos a estar estudiando todos esos temas en gran detalle sobre las semanas que vienen. Así que esa es la definición de la teología. Ahora, la segunda cosa que nos dice R.C. Sproul es de la influencia de la filosofía en la teología. La influencia de la filosofía en la teología. Ahora, la filosofía, como la teología, es una disciplina que también tiene sus varias subdivisiones también, que también tratan de explicar varias verdades según el hombre y del mundo. Así que, por ejemplo, hay la filosofía de existencialismo, ¿okay? Y el libro les explica qué es existencialismo, en inglés dicen existentialism. Esta filosofía es la filosofía de la existencia, ¿okay? Del existir. Y muchas de las filosofías que encontramos a veces están de acuerdo con la palabra de Dios y muchas veces no están de acuerdo con la palabra de Dios. Así que, por ejemplo, la filosofía de la existencia nos dice que el mundo es un mundo caótico y que no tiene nada de propósito. Así que la vida no tiene nada de propósito. Así que esto está al contrario de lo que enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de orden, que es un Dios que nos creó en su imagen, y que Él tiene un plan y un propósito perfecto para el hombre y para este mundo. Y ese plan se va a llevar a cabo un día. Entonces, también otra área de filosofía se llama el relativismo, o en inglés relativism. Y dice que no hay verdad absoluta, sino la absoluta verdad de que absolutamente no hay verdad absoluta. Toda verdad es relativa. Lo que es verdad para uno puede ser falso para otro. Ahora, muchas veces vas a oír a la gente que si tú les hablas de Cristo, les hablas del Evangelio, ellos te van a decir: oh, qué bonito, estoy muy feliz para ti que tú crees eso y que estás en la iglesia y que estás creciendo y que tienes comunidad y que tienes tu pastor y que vas a alabar al Señor y estás feliz. Eso es muy bueno, pero eso no es para mí. Eso es tu verdad, pero no es verdad para mí. Ahora, eso es algo ridículo, porque si algo es verdad, es verdad. Si Jesús realmente es quien dice quién es, entonces Él es Jesucristo para todos. Si Él es si Él es Dios, si Él es Rey, si Él está reinando en este mundo y todos están en este mundo, entonces todos tienen que responder a Jesucristo un día. No puede ser algo que existe en una área pequeña y no existe en todo el mundo. Es imposible. Pero el problema es que muchos cristianos han caído por esta decepción de relativismo. Hay muchos cristianos que también dicen lo mismo,
Dicen que yo no comparto el evangelio porque esa es mi verdad, pero no tiene que ser verdad para mis padres, no tiene que ser realidad para mis primos y para mis amigos, simplemente es mi verdad. Y lo vas a oír muchas veces en la iglesia, gente hablar así. Y eso viene del relativismo. A veces la gente lo aprende de la universidad o lo aprenden de otro lugar, pero está muy, muy fuerte en la iglesia esta idea de relativismo, y es muy importante que entendamos que eso no está consistente con la palabra de Dios. Es imposible pensar así y ser un cristiano. Ahora, esa es la influencia de la filosofía, y vamos a estar hablando mucho de la filosofía en esta clase, de diferentes tipos de filosofías y cómo es que a veces nos ayuda entender la teología, la filosofía, pero a veces no. Así que vamos a poder discernir la diferencia de las diferentes filosofías y cómo es que debemos de entenderlas. Así que esa es la influencia de la filosofía. La tercera cosa que nos habla R.C. Sproul son de las presuposiciones de la teología sistemática. Las presuposiciones de la teología sistemática. La teología sistemática se basa en ciertas presuposiciones. La primera es que la revelación de Dios es la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la primera presuposición. ¿Okay? Si alguien no cree en la palabra de Dios, no podemos hacer teología, porque la palabra de Dios es nuestra autoridad. Toda la teología que creemos, que enseñamos, viene de la palabra de Dios. Así que la teología sistemática no es algo separado de la palabra de Dios, no es algo que nos ayuda a entender la palabra de Dios en una manera diferente de lo que ya sabemos. Simplemente la teología sistemática es las enseñanzas de la palabra de Dios, son las doctrinas de la palabra de Dios, pero en una manera ordenada. ¿Okay? Así que tenemos que tener esa presuposición que la palabra de Dios es perfecta, que no tiene errores, que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, escrita por hombres, con sus personalidades y tal cosas así, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que ellos escribieron. Así que esa es la primera presuposición, la revelación, que es la palabra de Dios. La segunda presuposición es que esta revelación es conforme al carácter y naturaleza de Dios. La revelación es conforme al carácter y naturaleza de Dios. La Biblia nos dice que Dios creó un cosmos ordenado. Dios no es el autor de confusión, nos dice la palabra de Dios, porque Dios nunca está confundido. ¿Okay? Dios piensa claramente y habla de manera inteligible para ser entendido. ¿Okay? Y ahora, lo que pasa especialmente en el mundo del catolicismo romano, es que ellos enseñan que la persona común no puede entender la palabra de Dios. Y si sabemos de la reformación protestante, sabemos que lo que estaba pasando en ese tiempo era que los padres le habían quitado la palabra de Dios a la gente común, y los únicos que tenían la palabra de Dios eran los padres, y lo tenían en la lengua latín, no la tenían en la lengua de la gente. Entonces la gente estaba ignorante de la palabra de Dios. Entonces lo que pasa allí es que ellos empiezan a introducir doctrinas que no son bíblicas, pero nadie puede cuestionar lo que estaban enseñando porque nadie sabe la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces ellos empezaron a introducir doctrinas que no son bíblicas, como la idea del purgatorio, ¿verdad? La idea de adorar a María como Dios, de orarle a María como Dios, de ¿cómo se dice indulgences? ¿Alguien sabe cómo se dice indulgencias? Indulgencias. Empezaron a introducir esas para sacar a la gente del purgatorio,
y empezaron a vender estas cosas a la gente común y decirles que al momento que tú compres esta, se va a salir tu papá o tu tío o tu hermano del purgatorio. Y la gente iba y lo compraba y se hizo rica la iglesia y la gente se mantenía en la ignorancia. Pero luego llegó Martín Lutero y él empezó a estudiar el libro de los Romanos, y ahí él vio que el hombre no está justificado por medio de las obras o de indulgencias o de confesión al Padre, pero sino más bien el hombre está justificado por medio de la fe en Jesucristo y en esa fe solamente. Y luego él empezó a enseñarle a la gente esas cosas y ahí empezó la reformación protestante. Okay. Pero tenemos que saber que todo lo que enseña la Biblia tiene que estar conforme al carácter y naturaleza de Dios. Así que si cuando alguien enseña una doctrina, okay, tenemos que ver si está consistente con el carácter y naturaleza de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué es el carácter y naturaleza de Dios? Pues por la teología. La teología es lo que nos enseña para que podamos discernir mejor si lo que nos están enseñando es bíblico. En conclusión con este capítulo, la teología sistemática toma toda la información que nos da la Biblia y la junta y muestra cómo concuerda en todo que tiene sentido. Así que hay una, ¿se dice armonismo? Armonía en la palabra de Dios. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, vemos que es el mismo mensaje. La palabra de Dios nos dice que Abraham fue justificado por medio de la fe, que Moisés también fue justificado por medio de la fe. Así que todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento es el mismo mensaje que enseña el Nuevo Testamento. Entonces hay esa armonía y la teología sistemática nos ayuda a entender esa armonía en una manera mejor. Ok, entonces quiero tener un tiempo de preguntas. Los que están en la internet, si tienen una pregunta, nomás levanten su mano y Tomás me va a dar la pregunta y la puedo contestar. ¿Alguna pregunta? ¿Ya lo entienden todo? ¿Dónde puedo encontrar en detalle toda la información? Es bastante información la que usted nos acaba de dar ahora. Ya, pero yo no tengo. Entonces, ¿toda la información en detalle está en el libro? Sí, todo lo que enseñé es exactamente lo que dice el libro. Así que los 3 puntos que les di son los 3 temas que dice el libro. Ya, no estoy enseñando nada diferente de lo que dice, es exactamente lo que dice el libro. Yo no me enteré que íbamos a tener un libro y nada de eso. ¿Cuántos no tienen el libro? No, todavía. Ok, así que hay muchos que no tienen el libro. El libro es Todos Somos Teólogos por R.C. Sproul. Así que lo pueden ordenar. Yo lo agarré en Amazon. No sé si haya una librería cristiana en español. Hay una librería cristiana en la ciudad de Carey, se llama Nueva Jerusalén, y ahí lo pueden encontrar. Ok. Nueva Jerusalén, en Carey. En Carey. 24. ¿Y por Amazon cuánto? Creo que lo agarré como por $10 en Amazon. Pero las enseñanzas no tienen precio. Lo puedes bajar en línea. ¿O también? Sí, PDF, ok. Gratis. Ok. Online. ¿Pregunta? Sí, yo digo que cada clase se van a leer 2 capítulos. O para esta clase, si ya todos tuviéramos el libro, deberíamos haber traído 2 capítulos leídos. Sí. Bueno, Sí. ¿cómo se nos informó eso? Entonces, para la próxima clase debemos de traer del capítulo 3 al capítulo 4 leído. Sí. Son muy cortos los capítulos, muy cortos. Ya. Lo que entiendo es que básicamente la teología sistemática se dedica
aplicar todo lo que está escrito en la Biblia en la vida de nosotros ahora? No necesariamente. Bueno, sí, no todo, pues, pero la mayoría de como consejos y instrucciones que hay en la Biblia. Sí, pero no necesariamente es el enfoque de llevarlo a la vida moderna necesariamente. Es más bien, como les dije, la teología está en la Biblia. ¿Okay? Todo lo que aprendemos está en la Biblia. Pero si tú lees la Biblia de Génesis al Apocalipsis, tal vez no vas a salir diciendo, pues yo entiendo la doctrina de la Trinidad, entiendo la doctrina del calvinismo, entiendo la teología de esto. Vas a tener mucha información, pero no vas a saber cómo organizarla en una manera que se pueda enseñar prácticamente. Entonces, el enfoque de la teología sistemática es ayudarte a organizar todas las ideas de la Biblia en una manera ordenada para que entendamos qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Entonces, porque hay muchas doctrinas, porque como les estaba diciendo con la Iglesia Romana Católica, ellos enseñan la justificación por medio de la fe y las obras, que son las dos, y nosotros enseñamos por la fe solamente. Así que, ¿quién está correcto? Alguien tiene que estar correcto y alguno tiene que ser falso. Así que la teología sistemática te da la cristología, y hay otra que se llama, no sé cómo se dice en español, en inglés se dice soteriology. Soteriología. Esas son las doctrinas que están asociadas con la salvación. Cómo es que entendemos la gracia de Dios, la misericordia, el pecado, la muerte, how do you say substitutionary, sustituta de Jesús. Y cuando entiendes todas esas doctrinas, puedes formar una teología de cómo es que la gente es salva, ¿verdad? Así que la palabra que me gusta para mí para entender la teología sistemática es organización. Ya. ¿Le puedo dar? Sí. La teología sistemática, entonces, es un sistema que enseña las doctrinas bíblicas en categorías. Por ejemplo, categorías. Los ángeles, angelología. Entonces, explica todo lo que está en la Biblia, en los 66 libros, sobre ese tema nada más. Y lo hacen en diferentes categorías. Cristología, con Dios es teología propia, ¿verdad? Sí, teología propia. Theology proper de Dios, la persona de Dios, y así lo hacen en divisiones. Ese sistema es un sistema que los... ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, por favor, para que no estén confundidos. ¿O tú tienes una pregunta? No, solamente con respecto a lo que estaba diciendo, es más que nada estructura. De manera como yo lo percibo, es como estructura, sí. O sea, para poder tener esa base, ¿no? Sí. Fuerte, en cómo poder hablar diferentes tipos de temas. Y sí. Prepararnos a nosotros, sí. más que nada. Sí, con respecto a lo que se dijo, organización. Sí. Es estructura. Sí, sí, sí. Sí, porque cuando lees la Biblia, tiene sus libros, el libro de Samuel, el libro de Apocalipsis, el libro de Timoteo, primera y segunda Timoteo, pero no tiene los libros en categorías como la teología sistemática de la cristología. Tiene una manera de organizar diferente la palabra de Dios. Así que simplemente es para organizar las doctrinas. Yeah. Pregunta. Todas esas las vamos a ver nosotros en este curso. Todas Sí. cristología, todas Sí. las áreas las vamos a ver. Sí, sí. Pregunta. Yo alcancé a escribir un poquito donde dice teología sistemática, presuposición, revelación conforme a la naturaleza y el carácter de Dios. Sí. Hablando acerca de la presuposición, Sí. ¿qué podríamos entender ahí?
¿Es algo, un principio de algo? ¿Cómo exactamente? Bueno, más que nada me quiero enfocar en la palabra presuposición. Sí. Entonces, antes de estudiar la teología sistemática, tenemos que presuponer, ¿se dice? Sí. Presuponer que hay una revelación. Porque si no hay una revelación, no tiene punto, no tiene caso estudiar quién es Dios o cómo es Dios o qué es su voluntad, qué son sus decretos, si no tenemos una autoridad. Simplemente son ideas o filosofías del hombre. A ese punto, pues, tenemos que presuponer que Dios se ha revelado en una manera coherente, en una manera clara que podemos entender, y el cristiano presupone que esa revelación es la palabra de Dios. Yeah. También, así como el cristiano tiene una presuposición, también el mundo tiene su presuposición, ¿verdad? Que estamos igual, Collines, que se pone en ¿cómo se dice? En contradicción. Sí, ¿verdad? Oh, yeah. El libro de Romanos capítulo 1 nos dice que todos conocen que hay un Dios. No hay nadie que sea ignorante de Dios, porque hay porque hay dos revelaciones. Hay la Biblia y hay la creación. Y vamos a hablar sobre eso también, que la revelación primera, que es la creación, es la revelación general, ¿verdad? Nos dice que hay un Dios, ¿verdad? Porque si hay una creación, debe de haber un creador. Si hay esta cámara, yo no vi la persona que hizo la cámara, pero tengo que saber que alguien la hizo. No se pudo hacer por accidente. Ahora, sería mucho más ridículo pensar que tú y yo, como seres humanos, que somos mucho más complejos, se dice, que una cámara, que pudimos ser formados por medio de una explosión o un accidente, ¿verdad? Así que todos saben que hay un Dios. Así que, pero lo que pasa es que inventamos ideas de ese Dios. Porque dice Romanos que en vez de adorar al Dios, empiezan a adorar a la creación. Y vemos eso pues con muchas gente indígena, los aztecas, los indios, hacen sus ídolos, se inventan pues quién es ese Dios, pero saben que hay un Dios. Ahora, la segunda revelación es la palabra de Dios, y esa es lo que nos dice los nombres de Dios, quién es, su voluntad, sus decretos, los detalles de quién es Él y cómo es Dios. Entonces, las presuposiciones que tienen los hombres simplemente son eso, son ideas del hombre, son filosofías del hombre, no tienen nada de autoridad, como la tiene la palabra de Dios. Y vamos a hablar sobre la autoridad de la palabra de Dios y cómo es que sabemos que es la palabra de Dios, y porque hay evidencia. Creemos por fe, pero también hay muchísima evidencia para la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Otra pregunta? Porque yo también les tengo preguntas. Sí, yo le quiero hacer una pregunta, pero si prefiere no contestármela ahorita y contestármela en privado, yo lo respeto y estaría bien por mí. Yo tengo una relación muy estrecha con los mormones. Entonces me confundió un poco, me dio como un shock ahorita que acaba usted de mencionar el que los mormones creen que Jesucristo es el medio hermano de Satanás. Sí. Entonces, yo sé que es una respuesta profunda, no sé si me la quiere dar ahorita o si lo quiere hacer más tarde, como usted gusta. No, sí, la puedo contestar. Ajá. Entonces, la pregunta es... ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde sacan eso? Entonces cuando hablamos de la autoridad,
de las escrituras, los mormones no nomás tienen la Biblia para su autoridad, también tienen el Book of Mormon, el libro de Mormones. Y cuando tienen doctrinas, como también la iglesia romana, cuando lees una Biblia católica, tiene libros diferentes que la Biblia protestante. Sí, de la apócrifa. Y esos libros de la apócrifa no estaban en el canon. Se dice canon, el canon, originalmente. Pero lo que pasa es que ellos quisieron introducir varias doctrinas, como orar para los muertos, rosarios, cosas así. Así que esos libros de la apócrifa tienen dentro de ellos esas enseñanzas, así que les puede aprobar sus doctrinas, si las justifica si ellos los meten en la Biblia. Así que también los mormones, para justificar sus doctrinas, también tienen que inventar otro libro para justificar esas ideas. Así que en el libro de los mormones es donde sacan esas ideas de que todos somos dioses y que un día todos vamos a tener nuestra propia planeta y vamos a ¿cómo se dice? ¿Dominar? No dominar, pero Dígalo en inglés. Yeah, like we're going to fertilize the earth, we're going to fertilizar. Vamos a fructificar la tierra. Sí, vamos a tener pues nuestra propia gente que viene de nosotros, pues. Todas esas ideas vienen porque Jesús simplemente es un Dios entre muchos. Que un día Jehová, nuestro Dios, él también era un hombre en un planeta y él fue un mormón bueno, así que él agarró su propio planeta y ahora nosotros estamos aquí como sus hijos. Y un día tú también, si eres una mormona buena, vas a tener tu propio planeta con tu esposo y van a fertilizar ese mundo y van a tener su gente también. Así que esas ideas vienen del libro del mormón. Yeah. Y también la idea de que Jesús y Satanás son medios hermanos. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues yo les tengo unas preguntas sencillas, pero necesito que entiendan, pues. La primera, muy sencilla, ¿qué es la teología? El estudio de Dios. El estudio de Dios, muy sencillo, ¿verdad? El estudio de Dios. ¿Y qué es la teología sistemática? Una manera ordenada para entender la palabra. Sí, las doctrinas de la palabra. Una manera ordenada de entender las doctrinas, las varias doctrinas de la palabra de Dios. Yo escribí un párrafo aquí para describirlo. Dice, un sistema de estudio teológico que organiza las enseñanzas de la Biblia en sistemas de categorías. Amén. Yep. ¿Y por qué es importante estudiar la teología sistemática? ¿Por qué es importante? Ahora va a haber varias respuestas a esta pregunta. Para tener un mayor conocimiento de lo que creemos, de lo que creo. Sí. Y de la salvación y de toda mi fe cristiana. Sí, ya. Para poder explicar mejor el evangelio a los demás. Ya, porque el discipulado es muy importante. Jesús nos dio ese simple mandato de hacer discípulos. Y los discípulos, Él nos dice cómo se hacen los discípulos. Se bautizan y ¿qué más? Se enseñan. Que eso simplemente se enseñan y se bautizan. Así que la Biblia es muy
compleja, se dice, Sí. muy compleja, y es difícil enseñar la palabra de Dios a veces. El Evangelio es muy sencillo, tan sencillo que un niño lo puede entender, pero las cosas más allá del Evangelio no son tan sencillas, así que la teología sistemática nos ayuda muchísimo en poder discipular a nuestros hijos y a los cristianos nuevos en la iglesia. Así que es muy, muy importante eso. Aquí pregunta Ana que si dice que si vamos a estudiar más acerca de la naturaleza de Dios. Oh, ya. Ahí vamos a empezar No, I'm saying, say it to the camera. Oh, sí, ahí vamos a empezar. Regresándome un poquito acerca de lo que es la teología, ¿es el estudio de Dios o el estudio a Dios? Porque en la orientación el pastor dijo que era el estudio a Dios. Que no entiendo qué es la diferencia. Teología es el estudio de Dios, o es el estudio o conocer más a Dios. Yo diría las dos, porque... Sí, porque él corrigió una palabra ese día que dijo, quitémosle el D y pongámosle el A. Sí, creo que Agustín dijo eso. Pastor Richard. Sí, pues es simplemente, ese es el fin de la teología, es conocer a Dios. Porque como dije al principio, puedes estudiar la teología y no conocer a Dios. Puedes conocer muchas cosas de Dios, pero no conocer a Dios personalmente. Entonces, así que es un vehículo. La palabra califica las dos. Dice que las dos, No, solamente quería decir la frase de la que estaba refiriéndose. Dice, la teología nos lleva al conocimiento acerca y a Dios, o sea, acerca de Dios y a Dios, las dos. Sí. Además de crecer en el conocimiento de lo que es la teología bíblica, nos ayuda a crecer en el conocimiento correcto de lo que es las doctrinas bíblicas, porque muchas personas interpretan mal. Entonces este sistema nos ayuda a basarnos en una interpretación muy bibliocéntrica, para sacar el significado correcto de estos temas que son profundos, como tú dijiste, estudio de Dios. Entonces nos ayuda a tener un conocimiento correcto para poder compartir el Evangelio correctamente. Muchos días, ahora en estos días no se hace correctamente. Porque ahorita el Evangelio es muy sencillo, pero es algo que mucha gente lo enseña en una manera incorrecta. Algo tan sencillo como el Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio nos habla de dos cosas, de la ley y también de la gracia, ¿verdad? Del amor de Dios y también de la ira de Dios, ¿verdad? Y hay muchos que se enfocan simplemente en la ira, en la ley, y hay muchos que se enfocan en el amor y en la gracia. Así que te dicen, y el segundo es el que se enseña más que nada, que muchas iglesias te dicen, Jesús te ama, Jesús ama a todos, Él quiere tener una relación contigo. Entonces la gente dice, pues si Él me ama, pues Él no me va a mandar al infierno. Pero así no trabajan las cosas. La palabra de Dios nos dice que Jesús ama a sus hijos y que con los incrédulos Dios está enojado continuamente. Que éramos enemigos de Dios. Así que el hombre natural, el hombre que no está bajo el Evangelio, está, ¿cómo se dice? Enmity. Enemigo. Es enemigo de Dios. Y la Biblia no nos da no nos da la autoridad de decirles que Dios los ama a cada persona, porque la palabra de Dios nos enseña eso. Ahora, eso es algo difícil y es algo duro, pero es algo real.
Ahora, si nomás te enfocas en eso, porque especialmente en el mundo reformado, hay muchos que les gusta enfocarse en eso, que no, que Dios no ama a todos, que la ley de Dios es perfecta y que ninguno lo ha mantenido la ley perfectamente, así que la ira de Dios está sobre ellos, pero nunca hablan de la gracia y del amor y de la misericordia que encontramos en el Evangelio. O se enfocan nomás en el amor y nunca les hablan de la ira de Dios. Así que tenemos que tener un entendimiento correcto, especialmente sobre el Evangelio, porque el Evangelio se trata de la salvación. Si no lo entiendes correctamente, no tienes la salvación, ¿verdad? Yeah. Solo para que quede claro que el otro profesor no se estaba contradiciendo con algo que usted estaba diciendo, o estaba lo que Agustín explicó fue: los estudios religiosos nos llevan al conocimiento acerca de Dios, como cualquier otra materia. La teología nos lleva al conocimiento acerca de Dios y nos lleva a conocer a Dios. Por el punto que hizo, nos da conocimiento de Dios, pero también conocemos a Dios personalmente. En esta clase no estamos en estudios religiosos, estamos en teología, que fue el punto que hizo Agustín en la introducción. Sí, bueno, la teología porque lo que tenemos que entender es que cuando estudias la teología, no automáticamente te lleva acerca de Dios. No es algo automático, simplemente es un vehículo que te puede llevar acerca de Dios. Eso depende de ti. Nosotros damos la información y ahora es el trabajo de la persona individual de acercarse a Dios por medio de esa información que les hemos dado. Así que no es algo que pueda decir que es la información de Dios o a Dios. Simplemente son las dos, porque te damos la información y es algo que puedes utilizar para acercarte a Dios, pero no es algo automático. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Se trata de aplicar tu fe. Sí, eso es algo personal que tú tienes que hacer. Por ejemplo, para mí la teología sistemática me lleva a conocer las raíces de toda la diversidad de doctrinas que hay. Sí. Y para poder contestar preguntas que de repente te salen de gente, como por ejemplo me salió una pregunta de un hermano que asistíamos a este mismo lugar y me dice: Juan bautizó a Jesús en el nombre de quién. Era una buena pregunta, no se la contesté fuera ni tampoco dentro, nada más le dije: es una buena pregunta, me gustaría estudiar acerca de eso para poder entender. Sí. Porque Jesús mandó a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego también los mismos discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. Hay diferencias. Era una buena pregunta, pero yo reconocí que no estaba preparado para contestarla. Pero también con sabiduría le dije: me gustaría estudiar para poderte contestar. Y bueno, esto me puede llevar a contestarle más adelante, ¿no? Ok, ¿cómo estamos de tiempo? Ok, vamos a tomar un breve un break de 10 minutos y luego regresamos a las 8:10. Ok, ya vamos a empezar de nuevo. Si pueden tomar sus asientos, por favor. Estamos listos, hermanos. Se quedan 10 minutos. Sí. Bueno, ya lo encontré. Me había preocupado.
Okay. Antes que empecemos, se me olvidó algo muy importante, se me olvidó orar antes que empecemos, así que hay que inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor que nos ayude en ese tiempo de estudio. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, te damos gracias por el sol que subió esta mañana, te damos gracias por la luna, te damos gracias, Padre, por nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por nuestra salud y por la oportunidad de venir aquí a esta iglesia, aquí en tu casa, para poder aprender más de ti, de aprender más de tu voluntad, no simplemente en una manera académica, pero también en una manera práctica y espiritual, para conocerte a ti personalmente en una manera más profunda. Padre Santo, te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo a que sea nuestro maestro en esta tarde, que nos ilumine nuestras mentes y que nos dé una pasión para aprender más de ti. Te amamos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok, quiero aclarar unas cosas antes que empecemos. ¿Todos tienen el sílabo de esta clase? Sí. Nancy, lo ibas a mandar por email, porque ya lo mandó. Si lo pueden leer para cuando lo agarren. Y también le voy a mandar a Nancy también un currículo, ¿se dice? Currículo que nos va a dar las semanas y qué capítulos tenemos que leer cada semana, pero bien simplemente van a ser 2 capítulos cada semana, así que no les explicamos bien esta semana porque estamos apenas explorando pues la escuela, pero debíamos de haber leído los primeros 2 capítulos, así que eso no fue culpa de ustedes. Pero para la próxima semana van a tener que leer los capítulos 3 y 4, que son revelación general y teología natural y revelación especial. Así que va a estar hablando sobre las 2 formas de revelación, la palabra de Dios, también la creación y la diferencia. También en el sílabo, ahí tienen mi número de teléfono, me pueden llamar si quieren o mandarme un texto. Y también tienen mi email, si tienen una pregunta me lo pueden mandar ahí. Y creo que eso es todo. Ok, vamos a seguir con la segunda parte, el capítulo 2, que se llama Alcance y propósito de la teología. Alcance y propósito de la teología. Entonces la teología es una ciencia. Ahora, mucha gente no piensa de la teología como la ciencia, pero sí es una ciencia. Históricamente siempre ha sido considerado una ciencia, y también en los medios tiempos le llamaban a la teología la reina de las ciencias. Entonces es una ciencia porque la palabra ciencia simplemente significa conocimiento. Okay. Entonces la teología es obviamente el conocimiento de Dios. Ahora, en el mundo de las ciencias naturales siempre vemos cambios. Voy a ir a abrir la puerta, alguien se quedó afuera. En el mundo de las ciencias naturales siempre vemos cambios en las teorías. Porque siempre vamos agarrando nueva información
Los científicos siempre están cambiando sus libros, y si lees un libro de la ciencia de los 1950 va a ser diferente a un libro de hoy, más moderno. Pero eso no es el caso con la teología. La teología nunca cambia porque la palabra de Dios nunca cambia. La teología debe de mantenerse ortodoxa porque la teología de la iglesia moderna debe de ser la misma teología de la iglesia primitiva o la iglesia apostólica, ¿verdad? Porque Dios nunca cambia. Un teólogo cristiano no está interesado con novedades. ¿Okay? Siempre hay teólogos que salen que quieren sacar una nueva teoría sobre la teología, pero eso no es correcto. Un verdadero teólogo cristiano no debe de estar interesado con novedades. Debe de estar seguro que sus ideas son las mismas de los apóstoles. Okay. Debe de ser una teología primitiva, la misma de los últimos 2000 años de la iglesia cristiana. Ahora, la primera cosa que nos dice R.C. Sproul sobre la teología aquí en este segundo capítulo son las fuentes de la teología sistemática. Okay. La primera cosa son las fuentes de la teología sistemática. Para la teología sistemática, la fuente principal es esta, la palabra de Dios. Esa es la fuente principal de la teología sistemática cristiana. Toda idea que propone un teólogo debe de tener las escrituras para defender una posición teológica. Esta es nuestra autoridad, la palabra de Dios. Ahora, es muy importante entender que una posición teológica no puede tener una sola escritura para defenderla, sino que tiene que tener, debe de estar de acuerdo con toda la Biblia entera. Okay. Muchos cometen el error de agarrar una escritura fuera de contexto y construir doctrinas que no se armonizan con el resto de las escrituras. Okay. Un ejemplo, el hermano estaba hablando sobre el bautismo de Jesucristo. Y estaba hablando sobre que unos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros, que el libro de Hechos 2:38 creo que dice que bautizaron en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y vemos que en la iglesia hoy, muchas de las iglesias pentecostales y apostólicas, ellos bautizan en el nombre de Jesús. Y ellos dicen que si tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no fuiste bautizado en el nombre de Jesús, que tú no eres un hermano, tú no eres un cristiano. Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Así que ese es un ejemplo de gente agarrando una escritura, sacándola fuera de contexto y construyendo una teología del bautismo que es incorrecta. Debemos de entender, para tener una teología del bautismo, y vamos a hablar sobre el bautismo en esta clase, tienes que entender qué es el bautismo en primer lugar. Sabemos que los bautistas, por ejemplo, ellos dicen que el bautismo es tu profesión de fe pública. Es cuando tú puedes profesar tu fe en una manera pública. Yo nunca he visto eso en la palabra de Dios. Cuando yo estudio la palabra de Dios, yo veo que el bautismo es una sella de la promesa que Dios nos ha dado en el Evangelio. Así que el bautismo no es algo que yo le doy a Dios, pero algo que Dios me da a mí. Es un regalo para acordarme de lo que pasó cuando yo creí en Jesucristo, que Él me limpió como las aguas del bautismo limpian la mugre. La sangre de Cristo limpió mis pecados, ¿verdad? Ahora, tienes que entender que Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Cada vez que Dios viene al hombre, Él le viene con una promesa. Él quiere hacer un pacto. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, con David, ¿verdad? Tenemos el nuevo pacto, ¿verdad? Que es el Nuevo Testamento. Y cada pacto tiene un símbolo para representar ese pacto.
como por ejemplo el pacto que hizo Dios con Noé cuando vino el diluvio. ¿Quién sabe qué era la seña del pacto con Noé? El arco iris, ¿verdad? ¿Quién sabe qué era el símbolo del pacto del Antiguo Testamento? Circuncisión, ¿verdad? Siempre hay un símbolo, una seña para acordarnos de la promesa de Dios. Así que tenemos que entender eso. Tenemos que entender que hubo bautismos en el Antiguo Testamento. Hay muchos que no saben eso, pero el bautismo también está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos habla del bautismo de Juan, que es otro bautismo, es un bautismo de arrepentimiento. No era el mismo bautismo que Jesús le dio a los discípulos para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tienes que ver todas las escrituras y a ver qué es la armonía entre todas esas escrituras y sacar tu enseñanza con ese entendimiento de toda ¿cómo se dice? El counsel of God, el consejo de Dios. No nomás sacar una escritura fuera de contexto y sacar tu doctrina ahí. Eso es algo muy peligroso. Otro ejemplo es, estábamos hablando de la justificación por medio de la fe y solamente por la fe y no por las obras. La iglesia romana, ellos van al libro de Santiago y ven donde dice Santiago que el hombre no es justificado por medio de la fe, sino por las obras. Ahora, si tú nomás lees esa escritura, tú vas a salir de ahí pensando que el hombre es salvo por medio de las obras, ¿verdad? Pero vemos que en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que Abraham y David fueron justificados antes de las obras. Ellos fueron justificados por medio de la fe, y la fe es lo que salva, ¿verdad? Antes de las obras, y que las obras simplemente son la evidencia de la salvación. No nos ¿cómo se dice? It doesn't gain salvation. ¿Cómo se dice? No se gana la salvación, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué es que dice Pablo que la salvación es por medio de la fe? ¿Y por qué dice Santiago que es por medio de las obras, ¿verdad? Bueno, es muy sencillo. Cuando lees todas las escrituras vemos que todos fueron salvos por medio de la fe. Pero ¿por qué dice Santiago eso entonces? Cuando lo interpretas en las lenguas, el griego, ¿verdad? Vemos que lo que está diciendo Santiago simplemente es que si tú tienes una fe y si esa fe no produce obras, esa fe está muerta, ¿verdad? Y si hay fe, debe de estar viva. Y Jesús también habla de eso. Él habla de los árboles, que uno da fruto y otro no da fruto. El que no da fruto es cortado y está echado en las llamas del infierno. Debe de haber evidencia de la salvación. Es todo lo que está diciendo Santiago. Pero si sacas un versículo fuera de contexto, vas a salir de ahí con una doctrina falsa. Y como estamos hablando de la salvación, es algo muy importante, porque si alguien está confiando en sus obras para ser salvos, no puede ser salvo, es imposible. Tienes que denunciar tus obras, tienes que denunciar tienes que decir que tú eres un pecador, no tienes nada dichoso dentro de ti, que solamente Jesucristo y su trabajo perfecto en la cruz te puede salvar, ¿verdad? Así que eso es muy, muy, muy importante de entender. Así que tiene que estar de acuerdo con todas las escrituras, no nomás puedes agarrar una escritura y sacarla fuera de contexto. La segunda fuente de la teología sistemática es la teología histórica. ¿Okay? La segunda fuente de la teología sistemática es la teología histórica. Así que tenemos que estudiar la teología histórica para ver cómo las doctrinas de la Biblia se han desarrollado a través del tiempo. Muchas de las herejías nuevas en realidad no son nuevas, pero son herejías viejas que han regresado en día de hoy.
Muchas de las dominaciones cristianas que tienen doctrinas falsas, las tienen no por no estudiar sus Biblias, pero no por no estudiar la historia de la iglesia. Así que la historia de la iglesia es muy importante para el cristiano. Si tú tienes una doctrina que nomás ha existido como por 100 años y los otros 1900 años de la iglesia no existía esa doctrina, tú tienes un problema. Porque ¿cómo es que la iglesia, con tantos teólogos, con tantos maestros, nadie nunca vio esa doctrina en la palabra de Dios? Y ahora, gracias a Dios que llegaste tú, ahora tenemos la verdad. Es imposible. Es imposible. Así que, por ejemplo, cuando los que son más culpables de este problema son los católicos romanos. Tú puedes estudiar la historia de la teología romana y puedes ver que siempre le están añadiendo doctrinas que en los 300 le introducieron la idea de María, que era parte de la Trinidad. Vemos la idea de la confesión a los padres, y luego vemos que introducieron esta idea y luego esta. Siempre le están introduciendo cosas nuevas. No puede ser nada nuevo. Lo que están enseñando los púlpitos de hoy debe de ser lo que estaban enseñando en la Reformación protestante. Tiene que ser lo que estaban enseñando en el primer siglo de la iglesia. Tiene que estar de acuerdo con la iglesia primitiva. Debe de estar en la historia del cristianismo. Tiene que estar. Por ejemplo, nosotros como cristianos reformados bautizamos a los niños, no nomás a los adultos. La primera vez que vemos la idea que no se bautizan los niños, que nomás se bautizan los adultos, son de la era de los Anabaptists, que vinieron antes de los bautistas. Eso nomás hace como 300 años. Antes de eso, toda la iglesia, todas las denominaciones siempre enseñaban que los niños son parte del pacto y tienen que ser bautizados, deben de llevar la sella de ese pacto. Así que esa idea de los bautistas es nuevo. También la idea de los pentecostales. Eso nomás existe como hace 150 años. De la idea que los dones carismáticos, eso de hablar en lenguas y cosas así, eso se había cesado, se dice, en la iglesia primitiva, y no lo encontramos en ningún lugar en la historia del cristianismo, solo cuando llegaron los pentecostales hace como 100 años. Así que ahí hay un problema. Yo crecí en una iglesia pentecostal, y yo fui salvo en la Calvary Chapel. Así que yo no vengo de la iglesia reformada. Yo estudié la Biblia, pero también estudié la historia del cristianismo, y vi que mucho de lo que enseñaban en las varias denominaciones eran cosas nuevas. Y yo no quiero creer algo nuevo. Yo no estoy interesado con novedades. Yo estoy interesado con la teología primitiva, lo que enseñaron por 2000 años. Tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Si no está allí, tienes un problema. Así que esa es la segunda fuente, la teología histórica, muy importante. Pero también tenemos que entender que la teología histórica no es una autoridad como la palabra de Dios. Así que no puedes estar ahí diciendo, pues, es lo que enseñaron en la iglesia históricamente, pero la Biblia no lo dice. Sí, pero en la historia sí lo dice, por eso no importa. La Biblia siempre le gana a la historia, ¿verdad? Así que eso es muy importante también. La tercera fuente de la teología sistemática son los maestros grandes de la iglesia. Los maestros grandes de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los maestros grandes de la iglesia? Hay muchos. Tenemos los padres de los primeros 3 siglos, como Chrysostom, Origen, Tertullian, ¿verdad? Tenemos a los reformados, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox. Y luego tenemos a los puritanos, que eran muchos, John Owen, Thomas Watson, había muchos de ellos.
Tenemos a Charles Spurgeon, ¿verdad? J.C. Ryle. Tenemos muchos. R.C. Sproul era un gran maestro del siglo pasado. Tenemos que saber exactamente qué es lo que enseñaban todos ellos. No, ahora, no todos de ellos están de acuerdo en todo. Charles Spurgeon era un bautista. Juan Calvino era reformado, los puritanos eran reformados. Hoy en día tenemos a R.C. Sproul, que era presbiteriano, tenemos a John MacArthur, que es bautista. Tenemos muchos maestros en la iglesia que no todos están de acuerdo. Ahora, lo que yo sí voy a decir es que en las áreas esenciales, porque en la teología tenemos doctrinas primarias, secundarias. Así que hay cosas que se tratan de la salvación, ¿verdad? Si alguien no cree algo en las áreas primarias, esa persona no puede ser salvo. Ahora, las cosas secundarias como el bautismo, la escatología, los dones del Espíritu Santo, nadie se va a ir al infierno por creer esas cosas. Son cosas secundarias. Así que en las áreas esenciales, los grandes maestros de la iglesia siempre han estado de acuerdo. Siempre. Puedes ir a los padres reformados, los que sea, en las áreas esenciales siempre estaban de acuerdo. Así que tenemos que aprender de ellos para poder formar nuestra propia teología. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado maestros. Así que es una cosa nueva también que a muchos les gusta decir: yo no necesito a hombres que me enseñen la palabra de Dios, yo puedo estudiar la palabra de Dios por mí mismo. Bueno, obviamente lo tienes que estudiar por ti mismo, pero también tienes que sentarte debajo de un pastor y aprender del pastor. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que le diga el pastor, pero asegúrate de que no estás de acuerdo después de que tú has oído la posición del pastor, del teólogo, y has formado tus ideas basadas por tu propio entendimiento de lo que ves en las escrituras. Pero no puedes interpretar las escrituras tú solo. Tenemos que tener interpretadores que saben el hebreo y el griego, y nos dan las translaciones en inglés, y no todas son iguales. Hay muchas diferentes traducciones en español. Yo no me sé todas las traducciones en español, pero como por ejemplo en inglés hay como 15 que son buenas, y todas dicen diferentes cosas en diferentes áreas, y tenemos que entender por qué una traduce esta palabra así, pero en esta lo traduce así. ¿Cuál es correcta? Así como entendemos el proceso de trasladar, se dice, de traducir, sabemos por qué ellos traducieron esta palabra así y estos la hicieron así. Así que esto es muy importante de estudiar bajo los pastores, los teólogos, ¿cómo se dicen? Scholars. Dios nos ha dado muchos diferentes, muchas personas en la iglesia, diferentes autores, hombres, mujeres, que nos ayudan a entender la palabra de Dios de una manera correcta, y tenemos que ver qué es lo que están enseñando esos grandes maestros, no nomás de hoy en día, pero de toda la historia, ¿verdad? Así que esos son las fuentes de la teología. Son la Biblia, la teología histórica y los grandes maestros de la iglesia. Ahora, el segundo punto de este capítulo es el valor de la teología. El valor de la teología. Y hablamos sobre esto. R.C. Sproul nos dice, tiene una cita que dice: no necesito la teología, simplemente necesito a Jesús, ¿verdad? Y ya les hablé sobre ese tipo de pensamiento que dicen que nomás necesitan a Jesús. Pues ¿cuál Jesús? ¿Quién es Jesús? Y no nomás Jesús, Dios no nomás es Jesús, es un Dios ¿cómo dices? Trino, un Dios trino. Tenemos de saber de Dios, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tenemos que saber muchas cosas. Si fuera tan sencillo, la palabra de Dios sería un libro como de 4 páginas. Pero más bien son 66 libros, ¿verdad?
27 en el Nuevo Testamento, 39 en el Viejo Testamento, y nos habla sobre muchas cosas. Y no hay ninguna escritura que no tenga importancia. Cada escritura que Dios ha dado es de la suma importancia porque Él nos los dijo. No es un Dios, como se dice, arbitrary. Arbitrario. No nomás dice las cosas nomás por decirlas, las dijo por una razón. Y tenemos que entender qué es esa razón, ¿verdad? Ok. Entonces me quiero mover ahora al tiempo de preguntas. Ojalá tengan muchas preguntas sobre estos temas. Y otra vez los que están en la internet, si tienen una pregunta, nomás levanta la mano y Tomás me da la pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Esto lo saben todo? Lo que es la historia, ¿verdad? Podríamos estar de acuerdo que cuando interpretamos la Biblia se interpreta sola, ¿verdad? La Biblia interpreta la Biblia. Eso dicho, la historia no es una de las herramientas de hermenéutica para interpretar la Biblia, ¿correcto? ¿Podemos estar de acuerdo que no es? Sí, no. Okay. No. Lo que dijo del hermano, ¿cómo se dice en español? Hermenéutica. Hermeneutics. Para interpretar la Biblia se ocupa varias herramientas como saber las palabras. Primeramente, entender las palabras en la lengua original. Y si no conoces el hebreo o el griego, hay muchos libros que te ayudan a entender las palabras griegas y las palabras hebreas. Y también hay muchos predicadores que son expositores, como John MacArthur, que tú puedes, si tú tienes una pregunta sobre un pasaje, puedes ir a su website, Gracias a Vosotros, y ahí tienen muchos sermones sobre casi todo, cada pasaje de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, y ahí él te explica las palabras en el original, y ahí puedes entender. La segunda cosa es que tienes que entender la cultura del tiempo, ¿cómo se dice? El background. El trasfondo. El trasfondo, porque cuando habla la palabra de Dios tienes que entender que la cultura en esos tiempos era muy diferente a la de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 Corintios habla sobre el velo, ¿se dice? El velo de las mujeres. Y dice Pablo que las mujeres se pongan su velo, ¿verdad? Y hay muchas iglesias que las mujeres se ponen su velo porque pues ahí lo dice, ¿verdad? Pero eso es por no entender el contexto correcto. En esos días en Atenas, se dice, Athens, Greece, Atenas, ahí había mucha prostitución y las mujeres que eran, ¿es correcto decir prostitutas? Prostitutas, no quiero decir algo. Es la palabra correcta. Es prostitutas, ok. Prostitutas, ellas se quitaban el velo y se exponían el pelo para que la gente, para que los hombres sabían, oh, ella es una prostituta. Así que Pablo quería los cristianos en esa iglesia que las mujeres se ponen el velo para que no las confundan con las prostitutas. ¿Yeah? Así que es muy importante entender el contexto de lo que estaba diciendo Pablo. Geográfico es muy importante. Histórico. Por ejemplo, cuando estudiamos ¿cómo se dice? Geografía. De los tres reyes magos, se dicen, los tres wise men, cuando fueron a visitar a Jesús, vemos que era un viaje muy difícil. Había muchos ladrones que robaban a la gente. Y cuando entendemos todo el contexto de eso, digamos, man, estos hombres hicieron mucho esfuerzo para llegar a Jesús. Y eso te da un poquito más entendimiento de la historia, pues, para que puedas entender mejor qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Así que esos son hermenéuticos, hermeneutics. Pero la iglesia, la historia de la iglesia no es uno. Simplemente es algo que tenemos que mirar
para ver si algo es nuevo o si es apostólico, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Porque yo también les tengo preguntas, así que... Ok. La primera pregunta, esta va a ser muy sencilla. ¿Por qué es la teología una ciencia? Porque la palabra ciencia, ¿qué? Significa conocimiento. La teología es del conocimiento de Dios. ¿Por qué no estamos interesados con novedades en la teología sistemática? ¿Por qué no estamos interesados con novedades en la teología sistemática? Porque lo nuevo no es verdadero. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no es verdadero? Porque no se identifican con la palabra de Dios. No están... Pero ¿por qué no? Queremos estudiar lo que estudiaba la iglesia primitiva. There we go. Going to be aligned with what they study. Sí, tienes que estar alineados con la iglesia primitiva, porque las enseñanzas de la iglesia primitiva fueron, ¿cómo se dice? Pasadas, Pasadas por el tiempo. Y aunque tenemos tiempos oscuros en la iglesia, donde la iglesia romana era muy dominante y estaba enseñando muchas herejías, siempre tenía Dios ¿cómo se dice? Un remanente de diferentes cristianos que siempre estaban enseñando la doctrina correcta. Había grupos como se llamaban los waldenses. Ellos eran un grupo en la historia de la iglesia que defendían la doctrina histórica, apostólica, en tiempos cuando no era popular. Así que cuando estudiamos otra vez la historia, vemos que Dios siempre tenía a sus hombres defendiendo la palabra de Dios. Nunca había un punto donde la palabra de Dios no era defendida en una manera correcta. ¿Por qué estudiamos la historia y los gran maestros de la teología? O más específicamente los gran maestros de la teología. ¿Por qué los tenemos que estudiar? ¿Para estar de acuerdo con ellos? Porque son un ejemplo para nosotros que ellos nos dan acerca de lo que podemos tomar ejemplos pues, de cada uno de ellos para poder tomar nuestra propia opinión. Exactamente. Así que no es para estar de acuerdo con ellos necesariamente. No, pues lo dijo Charles Spurgeon, pues es evangelio, entonces. No, así no trabajan las cosas. Pero es simplemente para ver cómo es que ellos formaron sus ideas, de dónde sacan sus doctrinas, cómo es que ellos explican su teología, por qué creen lo que creen, y luego poder ver si tú estás de acuerdo con ese sistema que ellos están enseñando, o tal vez estés de acuerdo con en esta área, o con en esta otra área, o no estés de acuerdo con en esta área, y también para saber quién eran los gran teólogos de la historia de la iglesia, porque también si yo voy al doctor, ¿verdad? Yo no quiero ir con un cura que se enseñó la medicina él propio, ¿verdad? Él mismo, ¿verdad? Yo quiero ir a alguien que ha estudiado, ¿verdad? Que entiende las varias cosas que son necesarias para interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, no es necesario para un pastor ir al seminario, pero sí es necesario que un pastor esté entrenado, ¿verdad? Y que tú veas en sus enseñanzas que lo que están enseñando viene de un entendimiento de la palabra de Dios y no nomás está metiendo sus ideas en el texto, ¿verdad? Entonces, yo quiero conocer a los gran teólogos, los que estudiaron por años y años y años el Antiguo Testamento, porque hay teólogos que son expertos en el Antiguo Testamento,
hay teólogos que son expertos en el Nuevo Testamento y hay teólogos que son expertos en subdivisiones de la teología, unos que se enfocan simplemente en la escatología, por ejemplo. Y todos sus libros, todas sus enseñanzas son basados, enfocados simplemente en una área específica, ¿verdad? Y digo eso porque, por ejemplo, ¿quién conoce quién es Charles Spurgeon? Más una persona, 2, 3. Okay. Él era un pastor en el siglo 1800, muy popular. Lo consideran el mejor predicador de toda la historia de la iglesia. Tenía una iglesia enorme. Él tenía una iglesia que sentaba a 1500 personas y decían que siempre había 1500 personas afuera esperando para entrarse. Así que era muy popular. Ahora, Charles Spurgeon era un predicador. Él no era teólogo. Él no era alguien que era un escolar, ¿se dice? Estudioso. Él, se oye raro eso porque como que no estudia. pero era un catedrático, esa sería la palabra. Ok, entonces yo no voy a ir a Charles Spurgeon para aprender la teología. Yo más bien voy a ir a un Juan Calvino, voy a ir a un Jonathan Edwards. Tal vez no conocen quiénes son, pero ellos eran teólogos en la historia de la iglesia, que ellos entendían los detalles de las doctrinas de una manera muy profunda. Charles Spurgeon, más bien, yo voy a él para cuando quiero saber algo de Jesucristo, cuando me quiero edificar en una manera espiritual, algo que me toque el corazón, yo voy a Charles Spurgeon. No voy a ir a un académico para cosas espirituales así, ¿verdad? Porque quiero algo más práctico. Así que es importante saber quién eran los gran maestros de la iglesia y en qué se enfocaban para que tú puedas saber, ok, cuando yo quiero aprender de esto, yo voy a ir a pastor o a este teólogo y así nos podemos informar en una manera mejor, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, Roberto? Sí, respecto a lo que acabo de comentar ahorita, por ejemplo, hoy en día y especialmente en este país, claro, pues tenemos la ventaja del internet y lo que tú acabas de decir acerca de todos los teólogos. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de nuestros países, y especialmente en las zonas rurales, donde ellos no tienen, y años atrás nunca tuvieron conocimiento de que era un teólogo? Prácticamente eran pastores bajo unción de Dios, y le pedían a Dios, o le piden a Dios, o le pedimos a Dios discernimiento en la palabra. No tanto piden los estudios académicos, mas sin embargo tienen llenas sus iglesias. Sí. O sea, ellos no están preparados entonces para predicar la palabra de Dios. Ok, sí lo están. Es una pregunta muy cargada, se dice, muy loaded question, porque cuando vemos, por ejemplo, el evangelio, cómo fue llevado a las varias países, Holanda y Britania, se dice. Vemos que Dios siempre ha levantado a sus hombres que han llevado a cabo esos movimientos, pues, de avivamiento y de cosas así. En países, por ejemplo, de Latinoamérica, a veces no hay esos recursos que los pastores pueden ir al seminario. En muchos países ni hay seminarios, pero eso no nos da excusa para no aprender. Más bien, para mí, lo que yo digo es que tenemos esa tarea de entrenar a hombres para poder llevarlos a esos países, para entrenar a esos pastores en una manera correcta. Ahora, Dios conoce sus corazones de esos hombres, y con el evangelio sencillo un hombre puede ser salvo. No tienes que tener profundo conocimiento. Sí, pues no tienes que saber cuándo va a regresar Jesús, no tienes que saber si el calvinismo es correcto o no correcto. Simplemente tienes que conocer a Jesucristo y creer que Él murió por tus pecados. Ahora, cuando vas a esas iglesias, aunque hay mucha gente salva,
también hay mucha doctrina incorrecta también. Cuando ves a la iglesia en Latinoamérica, hay mucha herejía que enseñan en Latinoamérica. Y también aquí, en las iglesias. Así que el llamado no es decir, pues yo no necesito ser académico para ser salvo. Más bien es decir, sí, no tengo que ser académico, pero yo quiero honrar a Dios en todo y enseñar el consejo de Dios completo de una manera correcta, porque es lo que le agrada a Dios y últimamente le trae más gloria a su nombre, pues. Así que a esos pastores que no están entrenados en otros países, hay lo bueno y hay lo malo. Lo bueno es que están predicando el evangelio, y eso es bueno, y que Dios siga usándolos para llevar ese evangelio a las naciones. Pero también hay que orar que, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde tenemos tantos requisitos y tantos recursos, que tenemos la oportunidad de entrenar a muchos hombres para ser misionarios, que Dios mande a esos misionarios para seguir reformando la iglesia de una manera correcta en esos países. Entonces, lo que quiere decir con la teología sistemática, que eso es como una herramienta entonces ahora para nosotros que sirve precisamente para no caer en este error. Exactamente. Este libro no es infalible, así que no pueden leerlo y decir, pues lo dijo R.C. Sproul, es correcto. No, tienes que leerlo y compararlo con lo que dice la palabra de Dios, y tienes que discernir y decir, ok, esto sí está conforme a lo que enseña el apóstol Pablo, el apóstol Juan, los profetas del Antiguo Testamento. Es simplemente una herramienta, no es algo infalible como la Biblia. Pero hay tanto error, especialmente en las iglesias latinas, tanto error, que sí se necesita una reformación nueva en Latinoamérica, no nomás en los países de Latinoamérica, pero también aquí en los Estados Unidos con nuestra gente. Quería preguntar sobre el punto de las novedades. No estamos interesados en las novedades. En este contexto, esta rama de estudio que es teología sistemática, pero en otras ramas, por ejemplo, la apologética cristiana, que también R.C. Sproul era maestro de eso. Ahí sí estamos interesados en las novedades porque se trata de defender el evangelio, pero en este contexto no. Para que sepan que sí tiene su contexto de saber qué está pasando, qué están enseñando ahora, que no es correcto. Sí, en el área de apologetics, sí hay nueva información que están ¿cómo se dice? Descubriendo ya. Y lo que pasa ahí es que no nos está necesariamente enseñando algo nuevo, pero simplemente está enforzando lo que siempre hemos creído en una manera más fuerte, porque ahora hay más evidencia. Así que sí es nueva evidencia, sí son novedades, pero son novedades que están defendiendo lo antiguo. Lo que no queremos son novedades que nos enseñan doctrina nueva. Sí. Cuando yo decía novedades me refería a filosofías o enseñanzas falsas. Novedades, nuevas filosofías. Entonces un apologético tendría que defender esas, estar al tanto de qué es la nueva idea o filosofía para defender. Sí. También cuando, no nomás en apologetics, pero también los predicadores, tenemos que conocer la cultura moderna para poder presentar el evangelio antiguo en una manera que se pueda entender en una cultura nueva. Porque el idioma va cambiando, los dichos van cambiando. Un sermón de los 1971 no va a ser tan efectivo como un sermón de hoy en día, porque se usan diferentes ilustraciones para explicar cosas. Hoy en día podemos hablar de carros,
de diferentes cosas. Con esos días no tenían esas cosas. Así que sí, tenemos que saber qué es lo que está saliendo nuevo para poder defenderla. ¿Ya? ¿Tenías una pregunta? Parece que tienes una pregunta. ¿La tarea va a ser del capítulo 1 y 2 nada más? No, hasta 4. No, 3 y 4, sí. Acabo de cubrir el 1 y 2. Si lo quieren leer, lo pueden leer. Pero que había que pasar un ensayo. Sí, el ensayo va a ser del 3, del 1 y 2, ya. No, un ensayo, un essay. Sí. Y ¿ya no hay preguntas? Para poder, sí. Solamente para los que no estuvieron en la clase introductoria, vean el video y en el video le va a explicar qué significa lo que estaba diciendo el ensayo, cómo escribir la hoja que ustedes van a presentar. Ahí lo van a aprender en el video de la clase anterior. Así que es importante que los que no estuvieron aquí vean el video. Sí, porque el ensayo va a tener que ser escrito por máquina, ¿verdad? Sí, así que tienen computadoras aquí si la quieren usar y tiene que ser entregado al principio de la clase. Ya no va a ser aceptado después, tiene que ser al principio de la clase. Cuando entramos me lo tienen que traer. Y si no lo van a poder entregar, me tienen que dejar saber antes que lo van a entregar después, porque de otra manera no va a ser aceptado después del principio de la clase. Ok, esa era mi pregunta. Si todo hubiera sido correctamente, hubiéramos leído esta semana que pasó, el 1 y el 2. Sí. Hoy tendríamos que haber traído el ensayo del 1 y el 2. Y la próxima semana, el del 3 y el 4. ¿Correcto? No les dijeron eso en la orientación, ¿verdad? No. ¿Te damos las dos la próxima semana de los 4 capítulos? No, nomás hay que... Nomás de los 2, nomás del 1 y del 2. Así lo vamos a hacer cada semana. Para que no se confundan, sigan las instrucciones del maestro. Si el maestro le dice 1 y 2, traigan 1 y 2. Sí, nomás el 1 y 2. Sí, el 1 y 2. 1 y 2, ya. O sea que el ensayo que vamos a traer lo vamos a hacer después de tomar la clase. Como el día de hoy tomamos esta clase del 1, el capítulo 1 y 2, el ensayo del capítulo 1 y 2 se va a traer la próxima semana. Sí. La próxima semana, cuando usted nos enseñe el 3 y 4, durante la siguiente semana vamos a hacer el ensayo de lo que ya aprendimos. Sí. Y así, no adelantado, sino atrasado. Atrasado, ya. Chris, hay algo, tal vez no es algo espiritual, pero hay un amigo que se ha encargado de mandarme unos videos acerca de los ¿cómo se les llama a ellos? Del futuro, o sea, son los viajeros del futuro. Ajá. Diciendo predicciones acerca de la nuevo que está por venir, ¿no? Ajá. Hubo uno que me llegó que estaba medio bien zafado por la edad, por el tiempo. En 2045 México sería el país más fuerte que Estados Unidos, y incluso Canadá, México, Canadá, Estados Unidos serían un solo gobierno, una sola moneda. Sí. O sea, contradice lo que dice la Biblia. Sí, eso viene y vamos a hablar sobre eso. En el futuro va a ser lo que le llaman dispensationalism. En español, no sé. Dispensacionalismo. Es una interpretación de la Biblia, así que para ellos sí viene de la Biblia, pero como estamos hablando, es incorrecto y es muy nuevo esas ideas. Pero vamos a hablar de eso en las semanas que vienen. Yeah. ¿Usted tiene una pregunta? Sí, nada más acerca del código que dijeron que vamos a poder ver los videos. No sé si lo van a proporcionar ahorita o después. Eso lo vamos a hacer después de la clase. Sí. Nosotros apunta su email, nosotros lo mandamos cada semana al email con el link del video. Son códigos diferentes porque es exclusivamente para los estudiantes. Por eso tenemos que estar cambiando el código. Okay. Solo para estar claro, en el ensayo es como una página y media
explicando las ideas principales, ¿no? Sí. Por este primer ensayo, nomás denme un resumen de lo que aprendieron en sus propias palabras. Podemos hacer una página para este primero, pero los que vienen les voy a dar en inglés le decimos un prompt. ¿Cómo se dice en español? Una guía, una pregunta. ¿Cuestionario? Un tema. Sí, un tema, como un tema. Les voy a dar el tema exactamente qué es lo que van a escribir. Pero para como nomás es introducción, nomás deme un resumen de qué es lo que entiendes tú después de esta introducción de qué es la teología. Y si no tienen otra pregunta, podemos orar para cerrar la clase. Solamente antes de terminar, damos gracias al pastor Chris. Vamos a mejorar la próxima semana para que los que ven en internet se puedan conectar mejor, y sería bueno también que ellos puedan escuchar las preguntas que se hacen acá, que las puedan escuchar ellos. Y también es muy importante las preguntas que hagan, que sean preguntas que tengan que ver con la clase. No se vayan por otro lado, porque si no se desvían mucho de la clase, ¿okay? No, si estamos hablando de esto, no se vayan con los extraterrestres, sino con mantenerse dentro de las preguntas de la clase. Y algunas cosas que tienen que tener en mente también es que vamos a tener curso de historia de la iglesia, que es donde van a aprender acerca de lo que estábamos hablando, los padres apostólicos, la historia primaria de la iglesia, todo eso, pre-reforma, pro-reforma. También vamos a tener un curso acerca de interpretación bíblica, cómo interpretar la Biblia. Entonces, los quería dejar para que lo tengan en mente, que es muy importante. Muchas gracias, Pastor Chris, por aquí. Ajá. Sí. Quisiera primero pasar lista. No, can we do it after? Please. Bueno, aparte de eso, que también quiero mencionar lo de los emails. Y nada más eso. Sería bueno si lo puede decir acá para que los que están en línea lo puedan escuchar también. Nancy. Ahí va la famosa Nancy. Para que conozcan a Nancy, la secretaria va a estar dando algunas instrucciones. Es muy importante pasar lista, porque se acuerda la clase introductoria, falta al menos que sea porque o se casó ese día o se murió. Es la única manera Tiene que probar lo que se murió. Que se murió, que se casó. Y es importante también los que están conectados, también se va a tomar lista, porque es importante mantener esta seriedad. Nancy puede. Ok, buenas noches, mi nombre es Nancy. A mí no me gusta estar enfrente de las cámaras, sino que solo atrás. Pero sí quería mencionar unos puntos. Primero, sus correos electrónicos, me gustaría saber si los tengo a todos, porque estoy enviando correos y quiero asegurarme que todos estén recibiendo su correo, los correos que estamos enviando. Los correos para las sesiones en internet los voy a mandar ya sea el mismo jueves o un día antes. Así es que si no tengo su correo electrónico, o ustedes ya me lo dieron pero no han recibido ningún correo, por favor, si me pueden mandar mensaje, o si pueden venir ahorita después de la clase. El último día de registración es ahora, así es que hoy es el último día que si alguien se quiere agregar va a ser ahora. Tenemos página Ibre, tiene página de Instagram y tiene página de Facebook, así es que si no le han dado like o follow, si por favor lo pueden hacer, así es que así podemos postear cosas que todo el mundo puede saber, no solamente privadas, pero para todos. Quiero ver, el pago de los $75 del primer módulo, o sea, de este que estamos ya recibiendo, se debe de dar antes de septiembre 12. Así es que antes que ustedes vengan a la clase el próximo jueves, ya tienen que haber hecho ese pago. Los que están aquí, si lo pueden traer
cash es mejor. Los que están por internet, sí, la iglesia tiene, o el programa tiene que pagar $1.75. Así es que, pero si lo pueden hacer por PayPal, también se puede hacer así. ¿Qué más? Contactarme, bueno, ya saben que me pueden mandar mensaje de texto o un email o llamarme por teléfono. Cualquier pregunta que ustedes tengan, si yo no la sé, entonces ahí está, estoy en contacto con el pastor y con Pastor Chris. ¿Qué más? Y fotografías. Si a alguien aquí no le gustan las fotografías, por favor, si me lo hacen saber, porque sí nos gustaría seguir promocionando lo que es el estudio. Así es que si nos ven tomando fotos a Tomás y a mí, pero si no les gusta, por favor díganos y nosotros vamos a respetar eso. ¿Y qué más? Los videos que se están grabando, ya mañana les vamos a mandar el video del viernes pasado, y luego vamos a tener una galería donde ustedes van a poder entrar con password para que ustedes puedan ver esos videos. Ahora bien, si ustedes van a recibir las clases online, solamente van a ser online, más que todos los que viven aquí. Si ustedes dicen que la quieren tomar online, solo va a ser online, o si van a venir, solo van a estar viniendo. Y ahorita vamos a pasar la lista porque sí necesito saber quiénes están aquí. Ya, solamente eso. Yo sí tengo una pregunta, pastor. Son los que, por ejemplo, si alguien tiene una emergencia o algo, ¿puede ver la clase online o se contaría como una falta? Eso tiene que hablarlo con el profesor. Cada falta, si usted va a faltar por algo, usted tiene que hablar con el profesor. No venga a hablar conmigo, porque si habla conmigo no lo mocho. Cada profesor tiene reglas diferentes de cómo trabaja eso. Entonces, usted va a faltar, si usted no puede entregar una tarea, no me llame a mí, tiene que hablar con el profesor que está dando la clase. Sí, lo mejor sería nomás decirme con tiempo que no va a venir. Ahora si algo pasa, nomás de emergencia, nomás habla conmigo y yo les digo qué podemos hacer. Eso es todo. Si quiere pasamos lista de después o ahorita, como usted diga. Como usted lo quiere hacer. Si quiere oramos, así ya terminamos y cada uno tiene que... Y ya después lo llamo y se va. Sí. Ok, hay que orar. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por tu misericordia y por la gracia de poder venir en esta tarde aquí y estudiar más acerca de tu palabra, de tu naturaleza, de tu carácter. Padre, simplemente te pedimos que siempre nos mantengas humildes, con una mente para aprender, con una mente para estudiar y siempre estar discerniendo si lo que yo digo es correcto, si es de tu palabra, que los apliques a sus corazones, y si no, que no se los apliques. Y te pedimos que en las semanas que vienen nos des ánimo, que nos des las fuerzas para poder estudiar, para poder leer, para poder escribir nuestros ensayos. Y te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.